Estamos de regreso, este es el plato del día y con nosotros nuestro querido amigo, compañero y corresponsal especialista en temas de leyes, de justicia, nuestro querido Jonan González, que nos trae, gracias a Dios, y no permite que queden en el olvido algunos casos que por su complejidad, por el tiempo que toman, a veces uno se olvida. Precisamente ha cubierto en estos días las informaciones de ese caso de envenenamiento en el sector Piantini que ocurrió el año pasado. Yo creo que cerca de esta fecha, ya tiene un año, cerca de un año. Sí, cerca de un año. Envenenamiento, sí. Es prácticamente el mismo concepto de tratamiento, sí. Sí. ¿Y qué informaciones se ha sabido? Bueno, en el día de hoy, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Ciertamente con estas informaciones judiciales que ya le tenemos acostumbrada a toda nuestra audiencia. En el día de hoy, esta mañana más bien, la jueza de la novena sala del Distrito Nacional, la novena sala penal, Milagros Ramírez, pues escuchó ya la totalidad de los testigos del Ministerio Público, en este caso que involucra al ciudadano francés Georges Thévenet, quien en enero del 2024 pues aplicó una sustancia tóxica en el apartamento 801 de la Torre da Silva 3 del Distrito Nacional. Y recuerden ustedes que falleció una madre con su hija de 2 meses de nacida, y su esposo y su otro hijo, su primer hijo, pues estuvieron hospitalizados gravemente. Este caso fue enviado a juicio, ya se está ventilando en el día de hoy el juicio, y esta tarde pretende concluir luego de que la jueza escuche las pretensiones de las partes, las pruebas documentales que restan por presentarse ya hoy, y luego la conclusión de las partes. Recordamos que ese francés fue el que aplicó el producto, pero que además es un artista reconocido, pintor, que de mucha prestancia aquí en República Dominicana. Mi pregunta es, ¿la dueña del apartamento no fue encausada? Recuerden que estaba fuera del país. Hoy sí tuvimos la oportunidad de escuchar el testimonio de la inquilina, porque para recordarle el caso a la audiencia. Ni ella tampoco está encausada. No, fue testigo. Para recordarle, decía el caso a la audiencia, se trata de una propietaria de un inmueble que está fuera del país y tiene su inmueble rentado, y su inquilina le comunicó, ¿verdad?, los inconvenientes que estaba teniendo a raíz de que las puertas del closet tenían carcoma. Entonces ella desde la distancia contrata al señor Georges Thévenet, quien dijo tener conocimiento de cómo eliminar esta plaga, y para eliminarla utilizó unas sustancias tóxicas, unas pastillas, exactamente unas 400 a 80 pastillas que al tener contacto con el aire se evaporan, y ese gas es el que elimina las plagas. Esa sustancia debía colocarse con las ventanas cerradas, puertas cerradas, salir del apartamento por unas 48 a 72 horas. Ahora bien, una vez se aplicaron esa gran cantidad de pastillas, 480 tabletas, ese gas que se esparció por el apartamento de la Torre da Silva 3 en enero de 2024, pues al parecer se coló por las tuberías, conexiones eléctricas y de los aires acondicionados de ese edificio, y llegó al apartamento del piso de abajo, donde estaba entonces la señora Adel Ruiz y su esposo, apellido Acra González, y le afectó mientras ya estaban durmiendo. Por lo tanto, estas personas, dos, su esposa con su hija recién nacida, resultaron fallecidas a causa de envenenamiento por intoxicación. Y como usted sabrá, esos apartamentos, sobre todo en la zona, con aire acondicionado todo el tiempo. Sí, aire central muchas veces, con muchas tanto el conexiones. Esposo como el hijo resultaron afectados, hospitalizados, recuerdo, por varias semanas en cuidados intensivos incluso. Mira, es tú el sabes caso que se ventila, y decir que el abogado de la defensa ya esta mañana decía que van a asumir una defensa positiva, no negando los hechos, sino asumiendo los hechos que se le están imputando, pero con el propósito de que la jueza
le condene por negligencia y no por homicidio involuntario como pretende el Ministerio Público que sea condenado. Con todo y lo que me duele esa situación, que haya muerto que una familia se haya desintegrado, desmoronado, y aparte sociológicamente se habla del síndrome de la niña blanca, que se reconoce como que cuando hay una persona que tiene ciertas características étnicas y cierta posición, da más penas a veces que cuando ocurren matanzas de muchachitos. Todo eso es cierto, pero yo siento que no fue un homicidio. Pero, sin embargo, un año después, donde hemos visto, y tengo que apelar a lo que Juan Carlos dice continuamente, a una campaña educativa del Estado, ayudándonos a entender esta tragedia desde el aprendizaje, ayudando a que esas muertes no sean en vano, precisamente presentando a la población información que nos ayude a tomar otro tipo de decisiones, porque puede ser que en una casa no sea con tabletas de un producto específico, sino con un spray del que se compra en el mismo colmado. Señores, producto de la manipulación de agentes químicos, al día de hoy tenemos una crisis en las escuelas. En las escuelas del Cibao. Entonces, nada, sigue pasando, va a seguir pasando, sigue pasando. Pero eso no fue un homicidio. Tanto fue negligencia. A nivel jurídico como a nivel personal, es un caso interesante por las condiciones en las que pasaron los hechos, los testigos que pasaron, unos 12 testigos en la mañana de hoy, así lo certifican, cómo él se presentó a la casa, lo que hizo, cómo aplicaron todo, que no se le comunicó a las personas que vivían en ese edificio. Ese fue el principal fallo. Ciertos fallos, ¿verdad?, a corregirse y a tomarse en cuenta, porque como decían parte de las víctimas que fueron entrevistados por nosotros y estarán en las emisiones de CDN, pues se trata de un caso que pudiera pasar a cualquiera que viva en un condominio como este. Con más razón para que de ahí se saque información que ayude a todo el que vive en torre, a todo el que vive en apartamento, a todo el que vive en una casa adosada a otra, a todo el que vive en una pieza. Y se va y rocía una marca específica que es muy común, o pone, ¿cómo se llamaba? El trepacito en tal sitio, y un niño gateando va y se lo chupa. ¡Caramba!